Muy bien, chicos, ya estamos en la segunda parte de nuestra sesión. Como les decía en la presentación, ya en la clase anterior habíamos visto un poco de esto, ¿verdad? Cómo se divide la organización del Estado peruano. Habíamos hablado de los poderes del Estado, ¿sí? Habíamos identificado que, por ejemplo, nuestro poder legislativo está formado por los congresistas, ¿no? A quienes elegimos cada 5 años. El poder ejecutivo estaba conformado por el presidente de la República, que es el jefe del gobierno del Estado, y también de los ministros, cada uno a cargo de los distintos ministerios, ¿no? Ahí está el Ministerio de Educación, tan importante para nosotros, porque ellos dan las directivas acerca de cómo se va a organizar el sistema educativo de nuestro país. Y entre todos los ministros, ¿sí? O hay uno de ellos que es el que va a estar a cargo, va a ser la cabeza de todos los ministros. A ese ministro, ¿sí?, se le llama el presidente del Consejo de Ministros, o también utilizamos el término premier. No te olvides que en este caso, ¿sí?, nosotros tenemos al premier, como premier al señor Guido Bellido, ¿sí? En el Poder Judicial, ¿sí?, se encuentran las instancias encargadas de impartir justicia en nuestro país. También encontramos a los gobiernos regionales, por ejemplo, el presidente regional de Arequipa, de Ayacucho, de Tacna, de Moquegua, de los distintos departamentos de nuestro país. Pero también tenemos ahí a los gobiernos locales, que también forman parte, ¿sí?, del gobierno en general, del Estado en general, de la organización del Estado, ¿sí? No es solamente los 3 poderes y ya nada más, no, son un conjunto de instituciones. También están esos organismos autónomos que son muy importantes en nuestro país. Ya habíamos hablado, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a esto le llamamos JNE, OMPE, que ambos tienen a cargo la organización, pero también la evaluación de los expedientes, la resolución de conflictos que pudiera surgir en las elecciones, en fin. La RENIEC, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, que les dije que hace la función de supervisar que se gaste de manera adecuada todos los bienes públicos, ¿no? La Superintendencia de Banca y Seguros, que supervisan la correcta gestión de los bancos. El Banco Central de Reserva del Perú, que mantiene la estabilidad monetaria en nuestro país y que también emiten billetes y monedas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el presidente y sus ministros, ¿sí? En este caso, no te olvides, el que está a la cabeza de todos los ministros se le llama siempre el premier. Muy bien, y la clase pasada yo les había dado una lectura a ustedes, ¿verdad? En esa lectura habíamos nosotros tenido que identificar cuáles eran las funciones del Estado, y no todos los equipos llegamos a terminar el trabajo. Entonces yo les he preparado un cuadrito resumen. ¿Cuáles son esas 4 funciones? Mira, la primera nos dice garantizar. Mira, garantizar, no regular, garantizar, es decir, brindar todas las condiciones adecuadas para que la economía pueda funcionar de manera adecuada, y en este caso el funcionamiento de los mercados. ¿En qué consiste esta función? Y nos dice aquí, consiste en brindar la seguridad económica a través de la supervisión de distintas instituciones para que pueda realizarse la compra y venta de bienes en los mercados. ¿Cómo nos beneficiamos los consumidores? Bueno, tenemos acceso a los bienes que son objetos, pero también a los servicios, que son los trabajos que hacen las personas para otras, ¿no? Que satisfacen nuestras necesidades, porque nuestras necesidades se satisfacen o con bienes o con servicios. Otra función del Estado es velar por la estabilidad económica, que permita al sector privado invertir a largo plazo. Para eso, por ejemplo, no debe subir el dólar a cada rato, porque eso genera inestabilidad económica, ¿sí? ¿En qué consiste esto? En asegurar el suministro de bienes y servicios, que haya carreteras, salud, educación, justicia, respeto a la Constitución. De esa manera, los empresarios nacionales o extranjeros que quieran invertir en nuestro país lo van a hacer.
¿Y cómo nos beneficia a nosotros? Pues estos empresarios que están aquí invierten en nuestro país y como resultado generan trabajo, ¿no? Generan trabajo, luego ellos van a comprar, las personas, ¿sí? Producto del salario que reciben de sus trabajos, compran bienes, compran servicio a otras empresas y estas empresas pagan sus impuestos al Estado. ¿Cuál es otra función? Mira, cobrar tributos, importantísimo, pero esto debe realizarse con equidad y sin distorsionar la economía. Cobrar tributos, ¿en qué consiste? Bueno, en cobrar tributos a las empresas y a las familias, ¿no? De esta actividad se encarga principalmente SUNAT y hay otros tributos que podemos pagar a los municipios. ¿Y cómo nos beneficiamos? Bueno, cuando el Estado recauda los tributos, es decir, pagamos los tributos y las empresas pagan los tributos, el Estado lo que debe hacer es obras públicas y mantener a todas las personas que trabajan para ellos, ¿sí? Políticas sociales también son otra función del Estado. Ojo, acuérdate del producto del día de hoy. Vamos a hacer el análisis de una noticia económica y es por ello que tengo que analizar y entender cuáles son esas 4 funciones del Estado que hemos mencionado aquí. Otra de las funciones que estamos mencionando aquí es el de las políticas sociales. ¿Y en qué consiste? En el apoyo a la población vulnerable, de pocos recursos económicos, ¿sí? A través de un apoyo económico, ¿sí? ¿Y cómo nos beneficiamos? Pues esa población vulnerable va a tener acceso a un ingreso económico y luego va a poder comprar bienes y servicios a las empresas. Las empresas se benefician con las compras y luego pagarán impuestos. A ver, esto es importante que tengamos en cuenta. Los agentes económicos, son algunos conceptos en economía. Los agentes económicos son las familias, el Estado y las empresas. Sí, son los 3. ¿Qué hacen las familias? Ofrecen su fuerza de trabajo, se van a trabajar en las empresas. ¿Y las empresas qué ofrecen a las familias? Bueno, les ofrecen trabajos, ¿no? Les ofrecen puestos de trabajo, pero también les ofrecen bienes y servicios, ¿sí? Hay empresas que se dedican a, por ejemplo, ¿sí? Alicorp, que produce alimentos, ¿sí? En este caso está produciendo bienes, ¿sí? Pero hay empresas como por ejemplo Luz del Sur que producen el servicio de energía eléctrica, también lo necesitamos, ¿sí? Y hay muchas personas que trabajan para Alicorp o pueden trabajar para Luz del Sur y a cualquier empresa, ¿no? A ver, ¿qué hacen qué relación tienen las empresas con el Estado y luego el Estado con las empresas? Mira, las empresas pagan sus impuestos e invierten en un determinado país. Y a cambio, ¿qué le debe ofrecer el Estado a las empresas? Bueno, debe ofrecerle algunos servicios, como por ejemplo carreteras, ¿sí? Debe ofrecerle tranquilidad económica para que ellos, ¿sí? Para que las empresas puedan también invertir, seguir invirtiendo. ¿Y cuál es la relación entre las familias y el Estado? Mira, las familias pagan sus impuestos, pero también pueden ofrecer su fuerza de trabajo, porque hay muchas personas que trabajan para el Estado. Por ejemplo, los profesores que te enseñan en el colegio, ¿sí? Y el Estado, ¿cómo les retribuye a las familias? Bueno, les ofrece servicios y trabajo, ¿sí? Y redistribuye, ¿sí? ¿De qué manera, por ejemplo, ofrece servicios? Ofrece carreteras, está el servicio de hospitales, ¿no? Todo lo que sea servicios del Estado, ahí está, ¿no? Muy bien. También en la lectura de la semana anterior vimos cuáles eran esas 3 fuentes de ingreso del Estado. Y vimos, primera fuente de ingreso, los tributos, ¿sí? Siguiente fuente, el endeudamiento. Y tercera, las privatizaciones. Los tributos ya hemos dicho que son, ¿no? Esos pagos que hacemos las familias, pero también las empresas al Estado, ¿sí? Y habíamos dicho que de esto se encarga SUNAT. Y los fondos de endeudamiento, pues son los préstamos que se hace el gobierno peruano, así como una familia, por ejemplo, cuando necesita un dinero para, por ejemplo, comprarse un automóvil o hacer mejoras en la casa o de vivir en una casa alquilada, quieren comprarse una casa, se hacen un préstamo en el banco, ¿no es cierto? Ya, los países
como instituciones también recurren a préstamos, pero ellos no recurren necesariamente a bancos de su país. ¿Por qué? Porque ellos piden cientos de millones, ¿sí? O miles de millones de dólares. Entonces recurren a instituciones que manejan gran cantidad de dinero, que hacen el préstamo a países. Y, por ejemplo, ¿qué instituciones hacen eso? El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que principalmente está de acá, esta última institución evalúa mucho cuál es la situación del país y si ese país es viable para prestarle o no. ¿Sí? Es bien importante entonces que los países no solamente se pidan un préstamo, sino también que estos países paguen sus deudas, ¿no? Porque si tú pagas, entonces eres sujeto de crédito. Otra vez te prestarán, ¿sí? Y como eres un país confiable que pagas, entonces lo harán varias veces. Otra fuente de ingreso del Estado son las privatizaciones. Y las privatizaciones son ese fondo que va a obtener el Estado o dinero producto de la venta de empresas públicas a empresas privadas, ¿no? Que muchas veces no es la venta completa de la empresa, ¿sí? Sino que un porcentaje de la empresa, ¿no? El 50% de la empresa es vendida a una empresa extranjera. O si no, tienen una cesión por una cantidad de años. Por 20 años, por ejemplo, el Estado le cede la administración completa de una empresa que antes era del Estado, se la va a ceder a una empresa extranjera. Y en ese tiempo esta empresa va a lucrar, pero también va a ser una administración eficiente de una empresa que antes estaba a cargo del Estado. Porque muchas veces las empresas que son administradas por el Estado no son administradas de manera adecuada. Entonces, cuando el Estado no lo puede hacer, porque hay otros países donde las empresas van a estar a cargo del Estado y lo van a administrar de manera eficiente. Pero cuando el Estado no lo puede hacer, entonces estas empresas extranjeras se hacen cargo de ellas, ¿no? Por ejemplo, dice, el Perú en la década de 1990 empezó a privatizar varias empresas que ofrecían servicios públicos, como por ejemplo el servicio público de telefonía, ¿sí? Esta empresa peruana fue vendida a un grupo español, Telefónica. Ahí esto ya lo hemos dicho, ¿no? Es el círculo virtuoso de la tributación. Las familias pagamos impuestos al Estado. ¿Y el Estado cómo devuelve sus impuestos? Ya, por ejemplo, a través de la educación pública, de bienes y servicios públicos, como por ejemplo carreteras, el servicio público de la limpieza. Otro, elaboración de pista. Acá hay una persona que está trabajando. Este es militar, ¿no? También la defensa del Estado. Acá, a través de los hospitales, ¿no? Y bueno, el Estado se va a encargar de hacer la política tributaria, normas, y la administración tributaria se encarga los SUNAT y los municipios. Los ciudadanos nuevamente pagamos tributos, ¿no? Ahí está, de eso se encarga la SUNAT. Ya. Y nosotros estábamos hablando de las privatizaciones, ¿no? Por ejemplo, la empresa de telefonía de nuestro país se llamaba Entel Perú. Así como esa empresa Entel de hoy de telefonía, ¿sí? Pero era Empresa Nacional de Telefonía, ¿sí? Que fue vendida, ¿no? También teníamos una empresa peruana que estaba a cargo de la cesión o la difusión o el dar energía eléctrica a las familias, que en ese tiempo se llamaba Electrolima. Miren, acá está su nombre. Electrolima. También fue vendida, ¿no? Una parte a Luz del Sur y otra parte a Edel Norte. También, esto se hizo en los años 90, ¿no? Pero muchas personas, por ejemplo, no querían las privatizaciones. Y aquí tenemos un afiche, sí, que promocionaba la no privatización de Sedapal. Y decían, no podemos vender un servicio público como el agua a una empresa privada. No se puede, esto tenemos que impedirlo, ¿no? Entonces, ahí hay un afiche para que ustedes vean. Muy bien, y acá está la noticia económica que nosotros vamos a tener que analizar. Y para esto nos vamos a reunir. ¿Por qué? Porque en equipos vamos a analizar esta noticia económica y vamos a analizar los siguientes aspectos. ¿Sí? Estos de acá. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces nos reunimos ahora. Vamos a formar equipos.